Hoy quiero compartir con ustedes acerca de una historia. Siempre que el Señor Jesús se encontró con personas, pues se produjo algo muy especial. O sea, no pudo quedar igual. Siempre fue como un parteaguas. Eso quiere decir que la vida de Jesús produjo un impacto en la vida de las personas y que después de ese encuentro no volvió a ser lo mismo en la vida de las personas. Algo tuvo que cambiar, algo tuvo que pasar. Y en los evangelios hay 4 evangelios. Es el evangelio de Mateo. Mateo fue un discípulo de Jesús. Después está el evangelio de Marcos. Posteriormente sigue Lucas y Juan. Son 4 evangelios. Y especialmente el evangelio de Marcos es un evangelio muy corto, tiene 16 capítulos. Y Marcos fue cuando Jesús estuvo aquí en la tierra y llamó a sus discípulos. Él era muy jovencito, aproximadamente tendría unos 15 años. Era hijo de una mujer llamada María y era sobrino de un discípulo de Jesús llamado Bernabé. Entonces Juan Marcos, cuando fue el Señor Jesús es capturado, es llevado preso, él esa noche sale. Ya estaba en pijama, sale de su cama, ya era la medianoche, sale y dice que le quitan la sábana con la que iba envuelto y huye, ¿no? Huye, era muy jovencito. Posteriormente se vuelve un discípulo de Jesús, viajó con el apóstol Pablo en diferentes viajes y posteriormente fue discipulado por el apóstol Pedro. Y de Pedro es de quien recibe toda la información para escribir el evangelio que lleva su nombre, el evangelio de Marcos. Y este evangelio en particular es un evangelio que siempre nos hace preguntas. O sea, él tiene preguntas para contestar y la pregunta que él se quiere contestar es ¿quién es Jesús? Él quiere mostrar a Jesús hacia los griegos, hacia los romanos, y entonces quiere que nosotros veamos quién es Jesús. Y vienen preguntas como ¿quién es Jesús? ¿Quién es este que aún puede perdonar pecados? ¿Quién es este que aún la muerte le obedece? ¿Quién es este que la naturaleza le obedece? Y en este pasaje que vamos a ver es contestar la pregunta, ¿quién es este que aún hasta los demonios le obedecen? Y entonces esto lo hace un relato muy particular. Ahora dice la Escritura, vamos a leer ahí en el evangelio de Marcos. Vamos a ir al evangelio de Lucas. Lucas capítulo 8, versículos 26 al 39. Esa mañana, todo el día, estuvieron en el mar de Galilea. El mar de Galilea también es conocido como el lago de Tiberias o de Tiberíades. Es una región que está en Israel y ahí se produjeron muchos eventos muy importantes en la vida de Jesús, porque ahí fue donde Él enseñó la palabra, ahí fue donde Él habló las parábolas, donde llamó a los primeros pescadores. De esa región era también Pedro, era también Juan, Jacobo, Andrés. Varios de los discípulos eran de esa región del mar de Galilea. En realidad no es un mar, es un lago. Y esa mañana el Señor estuvo predicando el evangelio, predicando las parábolas, y en la noche se produjo este evento que pasaron a la otra orilla en el mar, se embarcaron, les agarró una tempestad, y cuando llegan del otro lado de la orilla, después de haber pasado mucho tiempo en la barca, lidiando con el mar, con las olas, a punto de morir, entonces llegan a la otra orilla y se encuentran con este personaje. Dice la Escritura de Lucas 8:26, y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa
ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él le dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios, salidos del hombre, entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron. Y yendo, dieron aviso en la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios. Fíjese cómo estaba sentado a los pies de Jesús, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús le impidió, diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Es una historia sorprendente, fascinante, es una historia maravillosa, porque digamos que en esta historia lo que nosotros podemos ver es que los discípulos, por así decirlo, no estaba en los planes de ellos el encontrarse con este personaje. Es como salir de una cosa donde tú has pasado un problema y después viene otro problema mayor. Entonces no estaba en los planes de los que iban con Jesús, tampoco estaba en los planes del que se iba a encontrar con Jesús, pero definitivamente sí estaba en los planes de Jesús desde muy temprano. Por eso él aprovechó, ese fue el propósito de pasar del otro lado, precisamente para encontrarse y para tener en este encuentro. Este encuentro pudiera ser un encuentro muy especial, porque fue en un momento especial después de algo especial. Ahora, aquí ustedes acaban de escuchar en la lectura que se habla de los demonios, se habla de los seres espirituales. Ahora, tenemos que dar alguna aclaración en cuanto a esto. La Biblia, por ejemplo, nos enseña que Jesús, el Espíritu Santo, Dios, son una misma persona. Son tres en uno, son el Espíritu Santo, Dios y el Hijo, son uno solo, son tres en uno, y ellos son los que dominan y tienen toda la autoridad sobre todo el universo. La Biblia enseña que Dios es el creador de todo, y junto con Dios en las áreas espirituales hay ángeles. La Biblia también habla de la existencia de ángeles que están del lado de Dios, que están al servicio de Dios y que están al servicio de los hijos de Dios. Sin embargo, también la Biblia nos habla de unos seres
que eran ángeles y que una vez quisieron, por así decirlo, ser Dios, se rebelaron contra Dios y Dios los expulsó de su presencia, y esos seres espirituales son los que se convirtieron en demonios. Estuvieron delante de la presencia de Dios, pero por su rebeldía fueron desechados de la presencia de Dios y se convirtieron en demonios. El jefe de todos esos ángeles, de todos esos espíritus, es Satanás. Y junto con ellos, porque son muchos, son enemigos de Dios y lo que buscan es destruir a Dios, destruir el reino de Dios, pelear contra Dios, y están buscando a través de muchas formas, de muchas artimañas, alejar y lastimar a la creación de Dios, y tienen un odio, un rencor, un odio especial en contra del ser humano y sobre todo en contra de aquellos que buscan a Dios. Ahora, ¿cómo lo hacen? Ellos usan estrategias, usan artimañas, usan maquinaciones, y una de esas estrategias que utilizan los espíritus es tomar el control en las áreas, o en algunas áreas, o en todas las áreas de la vida de las personas. Y en este caso lo vemos. Este era un hombre que en muchas áreas de su vida estaba siendo manejada por seres espirituales y estaba bajo el control y el dominio de estos demonios que querían obviamente destruirlo. Ahora, es interesante que cuando Jesús se presenta y se encuentran entre ellos, entre Jesús y este hombre, Jesús no habla con los demonios. Jesús habla con el hombre y le dice: ¿cómo te llamas? Pero los demonios contestan y le dicen: Legión me llamo, porque somos muchos. Esto nos da una idea del el grado en el que este hombre se encontraba espiritualmente. Una legión, concretamente en el Imperio Romano, el término legión se refería a un cuerpo o a un sector del ejército que estaba compuesto entre 4,000 y 6,000 soldados. Eso era una legión. No sabemos si este hombre tenía tal cantidad de demonios. No sabemos si una persona está en su capacidad poder soportar tan cantidad de demonios, tanta cantidad. Pero lo que sí podemos inferir es que este hombre estaba comandado en ese momento por muchos espíritus que no provenían de Dios, y entonces lo dejaban, o estaba él en un estado tal que parecía un animal. Así como lo describe la Biblia, parecía una bestia, un ser irracional. Estaba desnudo, andaba en los cementerios, se hería él mismo con piedras, tenía una fuerza descomunal, que lo ataban con cadenas, con grillos, y las rompía, y andaba dando voces en la noche. O sea, era una persona, digamos, que tú tal vez si lo pudieras ver, andaba desnudo, semidesnudo, lastimado, gritando. Era una persona que daba miedo. Ese era el endemoniado. Entonces, y ahora esa palabra endemoniado es una palabra fuerte. Generalmente no la usamos. A veces la persona usa esa expresión para referirse a alguien cuando tú dices: wow, esta persona hasta parece que está endemoniado. ¿Cómo está? O sea, es muy violento, es una persona muy iracunda, muy irascible, mira cómo está. Y muchas veces preferimos no usar esta palabra. Ahora, déjenme explicarles que cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Jesús liberó a las personas que estaban endemoniadas, las liberó. Los apóstoles también lo hicieron. El día de hoy, si alguien de los presentes ha tenido que ver algo con iglesias o algo así, de repente hay iglesias que dicen culto de liberación, que va a haber un culto de liberación. Déjenme explicarles que realmente eso no tendría sentido. Imagínense que la policía llegara a algún lugar y dijera: mañana vamos a estar arrestando delincuentes en este lugar, así que vengan todos los delincuentes que los vamos a arrestar. Sería ilógico. Los demonios, imagínate ir a un culto donde van a ser liberados. Yo creo que ese es el lugar donde menos quieren estar. Más bien, ¿sabes qué? Lo importante es que realmente son manifestaciones que se hacen y que no son un espectáculo, no son divertidas,
no son agradables. Al contrario, cuando tú lo vives en carne propia, y a mí me ha tocado vivir algunas situaciones así con personas de esta índole, y lo mejor es no meterse. Lo mejor es, si uno no está preparado, mejor ni te metas. Y nosotros no buscamos que se manifiesten los demonios. Nosotros lo que buscamos es que se manifieste el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque los demonios no hacen nada más que destruir. Dice la Biblia que destruyen, matan, quitan la vida, pero el Señor Jesucristo sí cambia vidas y transforma los corazones. Y cuando una persona se encuentra con Cristo, el demonio no tiene cabida en esa persona. No tiene cabida más en la vida de esa persona. Cuando una persona se arrepiente, cuando una persona deja sus pecados, cuando una persona deja su amargura, deja su rencor, su odio, ¿sabes qué? Los demonios tienen que huir, se tienen que ir. ¿Por qué? Porque no hay cabida, no pueden estar los dos, no puede habitar Dios y el demonio a la vez. ¿Por qué? Porque cuando ha llegado el Hijo de Dios a una vida, ha llegado el hombre más fuerte y ha echado fuera el más débil, que en este caso es el demonio. Entonces, no hay mayor culto de liberación que cuando se predica la palabra de Dios, porque el Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 8, la verdad os hará libres. Y cuando nosotros predicamos la verdad, dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y en este pasaje encontramos con la situación crítica de este hombre. Lo ataban con cadenas, las rompía, lo ataban con grillos, las hacía pedazos. No había fuerza que lo pudiera sujetar. Nadie era tan fuerte como para poder dominarlo. De noche y de día andaba entre los sepulcros, dando gritos, hiriéndose con piedras. La gente no lo podía someter, no lo podían aguantar. Ni el hierro, ni el acero, ni las cadenas no lo podían mantener atado. Y cuando él se libraba de las cadenas, se autolesionaba, y eso es lo que vemos aquí. Esa es la descripción que la Biblia da de un endemoniado. Ahora, quiero decirte que es la misma descripción que el mundo, es la misma descripción del mundo sin Dios. Este mundo así está. Este mundo así está. O sea, ¿qué es lo que hace este mundo? Es la descripción que da. No lo pueden atar, nadie le puede sujetar, nadie le puede decir nada. Y el ser humano, cuando vive sin Dios, vive de esa manera. O sea, piensa que el mundo es así como un gran buffet donde él puede comer las veces que quiera, cuantas veces quiera y a donde quiera y hasta llenar. Y no se satisface con nada y está así. Y muchas veces una persona puede estar tranquila en un momento y de repente explota y de repente tiene una violencia. Este hombre era así, estaba realmente deshumanizado. El día de hoy le pudieran llamar esquizofrénico. El día de hoy le pudieran llamar loco, paranoico. Y Jesús se encuentra con él y al encontrarse con él se producen cosas muy importantes. Tratemos de mirar en este momento desde la óptica, no desde la óptica de Jesús, sino desde la óptica de los discípulos. Ahí están los discípulos viendo todo esto. Era un hombre que estaba totalmente destruido. Andaba en los sepulcros, andaba desnudo, andaba fuera de razón, o sea, no estaba en su juicio cabal, no estaba en su razón. Y la Biblia dice que el Espíritu lo tomaba y lo enviaba al desierto. Y en algún momento tal vez este hombre tenía momentos de lucidez, donde apenas se acordaba él quién era. Andaba con cadenas en las manos, con grillos en los pies, porque nadie podía sujetarle. Y dice que le ponían cadenas y las rompía, les ponían grillos y los rompía. Y esto nos habla de cuando estamos nosotros en el pecado. Nadie puede poner freno a nuestra vida. Muchas veces la única esperanza, imagínate un padre que tenga un hijo así, que no le puede poner freno de nada y lo ata y lo quiere tener amarrado a su cama y se sale y va y regresa ya todo mal, en drogas, en el vicio, en el alcohol. Entonces los padres, la única esperanza que tienen es: Dios, ten misericordia de mi hijo, porque no sé qué le vaya a pasar. Y muchas veces esa persona, aunque tú le digas no te drogues, no te emborraches, no te vayas, y si él lo quiere hacer, lo va a hacer.
Una persona, una madre, unos padres le pueden decir a su hija: hija, no te vayas, mira, esa persona no te conviene, te hará daño, te va a lastimar, y le puedes dar 1000 consejos, pero tú sabes que en el fondo no se puede frenar eso, porque eso ya es algo que está fuera de él, o sea, es algo que le domina, y de todas maneras se va, y solamente lo único que puedes decir es: Dios, ten misericordia. La pregunta que nos hacemos muchas veces: ¿cuándo va a cambiar todo lo que está a nuestro alrededor? Sabemos que aunque haya cambios de gobierno, cambios de esto, cambios del otro, no cambia nada, porque es el mismo ser humano el que tiene ese problema. De tal manera que ni siquiera uno ya se puede detener. ¿Y cuántas personas el día de hoy les ha pasado esto, que quieren cambiar las cosas que hay en ti, que tú sabes que no te convienen, y terminas cayendo y terminas volviendo a hacerlas? ¿Cuántas personas le prometen al esposo, a la esposa: mira, ya te lo prometo, me voy a esforzar, ya no lo voy a hacer más, y vuelve a caer? Porque así está el mundo sin Cristo. Aunque intentemos ponerle cadenas, volvemos a caer de nuevo. No se puede frenar la maldad del corazón. Y Dios para eso dio su ley. La ley de Dios la dio para frenarnos, para restringirnos, pero también la dio para salvaguardarnos. Muchas veces, por ejemplo, un semáforo nos puede impedir inclusive que tengamos un accidente si lo respetamos. Los cuadros que hay en la carretera de la velocidad no son para decir: ay, nos están frenando y no podemos ir más rápido. Son para salvaguardarnos a nosotros. Y durante siglos la ley de Dios, aunque estuvo ahí, demostró que el ser humano no podía guardarla por sus propios méritos, que aunque nos dieran unas normas perfectas, no las podíamos cumplir, porque la maldad del corazón no se puede frenar. Llega un momento en que la persona está tan esclavizada de sus hábitos, de su carácter, de sus hechos, y no lo puede dejar. Y el hombre se inventa religiones, y las religiones, ¿qué es lo que te hacen? Se vuelven como una jaula para nosotros, la religión, porque dices que no hagas esto, y la religión te prohíbe: no hagas el otro, pórtate de tal manera, vístete de tal manera. Y es como meter a una persona en la cárcel, y tú metes a una persona en la cárcel, pero cuando salga, o a un centro de rehabilitación, y cuando salga de ahí lo va a volver a hacer. Va a volver a los mismos caminos, o va a volver a ser peor. ¿Por qué? Porque el mal está dentro, está ahí en una situación desesperante. Así estaba este hombre. Entonces te pone normas, y la religión te encarcela, pero solamente el evangelio de Cristo, solamente el poder de Dios te puede salvar. Yo no sé tú cómo estés aquí el día de hoy, a qué tú nos hayamos esclavizado, pero hay muchas cosas que te pueden estar esclavizando: un mal carácter, el alcohol, alguna droga, el odio, el rencor, el resentimiento, la amargura. Y en un momento determinado dices: ¿cómo le hago para salir de aquí? ¿Cómo puedo salir de aquí? Bueno, aquí vemos que este hombre nadie lo podía hacer libre hasta que Cristo apareció en su vida. Él rompió las cadenas. Cristo es el único que puede romper las cadenas. Cristo es el único. Recuerdo haber leído la anécdota de un hombre que fue con un médico, y fíjate lo que le dijo al médico. Le dijo: médico, por favor, necesito un favor de usted, hágame un favor muy grande. Y el médico le dijo: ¿y qué necesitas? Necesito que me castre. Así le dijo. ¿Pero cómo? ¿Qué estás diciendo? Sí, ¿por qué lo quieres hacer? Es que tengo un deseo por los niños, y he hecho mucho daño a los niños, y he abusado de niños, y me siento atraído por niños, y soy un peligro a los niños. O sea, sabía en su corazón que nada podía impedir que este hombre siguiera abusando niños, y le decía al médico: hágame eso. Y así estaba este hombre endemoniado, entre los sepulcros, entre los muertos. Y así, ¿cuántas personas están el día de hoy? Dice que se iría con piedras, se autolesionaba. Y esa es la característica del pecado. El pecado las lesiona, lastima,
no solamente a las personas que te rodean, sino a uno mismo. Nos lastima a nosotros, como este endemoniado. Nosotros, aún sabiendo que nuestro pecado nos trae grandes consecuencias, lo seguimos haciendo. Si tú le preguntaras a las personas, a los de las granjas de alcohólicos anónimos, a los centros de rehabilitación, oye, ¿tú sabías en algún momento que la droga te iba a traer hasta aquí? Y te van a contestar, sí, sí lo sabía. ¿Tú sabías que el alcohol podía hacer esto contigo? Sí, sí lo sabía. ¿Tú sabías que el alcohol podía terminar con tu familia, con tu matrimonio, que podía llevarte a la ruina? Sí, sí sabía. ¿Y por qué lo hacías? Es que no podía dejarlo. Era superior a mí. Cuando me di cuenta ya era demasiado tarde, ya estaba lejos. Y así están las personas. Saben que la infidelidad puede acabar con la esposa, con los hijos. Sabe que los hijos van a ser dañados. Sabe que no querrán ver nada de él o que lo van a terminar aborreciendo, que la puede perder a su familia, y aún así lo sigue haciendo porque el pecado tiene la capacidad de engañarnos, de hacernos pensar que no va a pasar nada. Porque el pecado no solamente nos deja sin poder de ser gobernados, sino que aún sabiendo nos autolesionamos. Te hace daño el pecado. Y dice la Escritura en Juan capítulo 8, 24, dice: Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Si tú eres capaz de hacer algo, aún sabiendo que te va a traer duras consecuencias, es que ya eres esclavo de ese algo. Ya eres esclavo. Y ese era el panorama de este endemoniado. El mismo panorama del ser humano sin Dios. A lo mejor alguien de los presentes seguramente piensa como una persona. El otro día me decía, al escuchar un tema similar, decía: pero yo no estoy endemoniado. Yo no estoy endemoniado. Y es cierto, qué bueno. Y qué bueno, me da gusto, la verdad, que no haya alguien en esa situación. Pero si hay algo que te domina y que aunque has querido dejarlo, no lo has podido dejar, a lo mejor no estás endemoniado, pero sí estás sin Cristo. Estás sin Cristo. Necesitas a Cristo. Necesitas la libertad de Cristo. Por otro lado, imagínate este hombre cómo vivía a pesar en todas estas situaciones. Este hombre vivía socialmente excluido. Andaba desnudo, andaba lastimado, seguramente andaba sucio, excluido socialmente, excluido moralmente, excluido psicológicamente y excluido espiritualmente. ¿Cómo era este hombre? Todos los demás decían: no puede ser, ahí viene, escóndanse, metan a los niños, que no se meta, ahí viene, te puede golpear, puede hacerte daño. Un hombre al que no podían controlar ni siquiera sujetándolo con cadenas. Pero ahora yo quiero que veamos la historia desde la óptica de este hombre, que podamos sentir por un momento lo que este hombre tal vez sentía. Que podamos pensar lo que él pensaba o lo que pasaba por su vida antes de que los espíritus tomaran control en su vida. Fíjense que cuando Jesús termina la historia, leemos que le dice: vuelve a tu casa, cuenta los tuyos. O sea, se refiere a su casa, al techo, a las paredes, a su familia. Se refiere a eso. Vuelve a tu casa, a los tuyos, y cuéntales todas las cosas que yo he hecho contigo. Entonces, esto nos habla del contexto de este hombre. Este hombre tenía una familia. Este hombre tenía una casa. Este hombre tenía una historia. Este hombre tenía una herencia. A lo mejor tenía hijos como cualquier persona, y seguramente alguna vez en su vida tuvo proyectos. Seguramente alguna vez en su vida tuvo sueños, tuvo ilusiones. Este hombre tuvo ilusiones. Era un hombre donde antes podía pensar cabalmente, pero ahora se encontraba en un estado terrible. Era un hombre con una historia. Y cuando Jesús lo restaura, le dice: vuelve a tu casa, ve a los tuyos. ¿Cuántas personas de veras con muchas ilusiones, con muchos sueños, voltean para atrás y dicen: bueno, ¿qué he hecho?
¿Dónde está la familia? ¿Qué pasó con mi vida? ¿Cuánto tiempo? Pasó muy rápido el tiempo. Y fíjate, podemos sentir lo que este hombre sintió y significó para él el haberse encontrado con Jesús. Y yo por lo menos veo 4 cosas que produjeron el encuentro de Jesús con este hombre. Número 1, primer cosa que pasó, primer cosa impactante que pasó, por eso fue un encuentro muy especial. Lo primero que hace Jesús cuando lo ve es preguntarle: ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? En otras palabras, con esta expresión, ¿cómo te llamas?, no está dirigida la expresión a los demonios de Jesús. Jesús conocía muy bien a los espíritus, conocía muy bien a las personas. Él sabía cuántos eran, por supuesto que lo sabía. Pero yo creo que en esta expresión lo que Jesús está haciendo es mirar a los ojos de este hombre, y al hacerle la pregunta ¿cómo te llamas?, le estaba queriendo devolver parte de su dignidad. Porque había detrás de él un ser humano. Había alguien con sueños, había alguien con ilusiones, había alguien con metas. Había alguien que se había perdido, le quería recobrar su dignidad, lo que él había perdido. Entonces Jesús en este evento, él no estaba diciendo: aquí voy a hacer un milagro más, aquí voy a hacer un milagro más, aquí voy a hacer una historia más. No. Jesús llega ante este hombre que era un desastre social, lo mira a los ojos y le dice: ¿cómo te llamas? ¿Eso qué significa? Significa esto: que para mí tú eres muy importante, que para mí tú no eres un milagro más, que para mí tú eres una persona. Yo quiero ver lo que hay detrás de ti, cómo te llamas, o sea, ¿quién eres? Porque este hombre seguramente ya no sabía ni cómo se llamaba, ya había perdido todo eso. Y es tan interesante ver que este hombre está fuera de sí, que no responde su nombre, sino que ya no responde él, responden los otros, los demonios. Porque ni siquiera era capaz de responder, ni siquiera era capaz de decir: mira, pues yo soy de Gadara, soy de tal familia. Él responde: Legión. Sin embargo, Jesús, al mirarlo a los ojos, le dice al hombre, a una persona. Y el día de hoy está pasando lo mismo con nosotros. Jesús no te mira a ti como alguien de decir: ay, pues esta persona, lo que gana, lo que tiene, lo que sabe. No, Jesús no ve nada de eso, a él no le interesa eso. Lo que le importa es la persona, el contexto del que tú vienes, tus sueños, sea tu nombre, quién eres. Y como diciéndole: yo conozco tu vida, conozco tus sueños, conozco tus proyectos, conozco los dones que tú tienes, yo te los di. Conozco lo que tú puedes hacer para mí. No importa cómo estés, tu condición, ni social, ni mental, sino espiritual. Y eso era lo que le estaba diciendo en primer lugar en este encuentro de Jesús con este personaje. Él buscó tener ese encuentro con este hombre porque Dios es un Dios personal. En segundo lugar, vemos que la restauración de Jesús en este hombre fue completa. Él liberó y sanó todas las áreas de la vida de este hombre, porque él tiene y tuvo poder para restaurar la vida de este hombre. En los versículos del 35 al 36 de Lucas, dice que salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios. Fíjense cómo lo hallaron: sentado a los pies de Jesús, vestido en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. 4 cosas que podemos ver aquí y que nos da cuenta de cómo la sanidad de este hombre fue completa en estos versículos. La restauración fue total. Cuando dice la Biblia que él estaba a sus pies, nos habla de una restauración espiritual.
una restauración espiritual, o sea, estaba a los pies de Jesús. Anteriormente no había estado a los pies de Jesús, anteriormente había estado atado por el pecado, atado por los demonios, pero ahora estaba a los pies de Jesús. El hombre entendió ahora cuál era su posición que debía tener espiritual frente a Jesús. Dice que lo vieron a los pies de Jesús. En otras palabras, entendió que Jesús estaba por encima de él. El día de hoy el hombre se rinde a todas las cosas, y estar a los pies de algo quiere decir servir a ese alguien, reconocer a ese alguien. Y hay muchas personas que están reconociendo a otras cosas que no son Jesús, pero cuando viene una restauración espiritual a nuestra vida, nos rendimos a Jesús. Caemos rendidos a los pies de Cristo. Y eso habla de humildad. Eso habla de reconocer, de decir: yo no puedo solo. Yo ya lo he intentado por mí mismo. No he podido dejar este hábito, este mal carácter, esta situación que me domina. No la he podido dejar. Y estaba a los pies de Jesús. En segundo lugar, dice que lo vieron vestido. Y esto nos habla de una restauración social. Este hombre anteriormente andaba desnudo. Y automáticamente el andar desnudo te excluye de la sociedad, de las buenas costumbres, de la moralidad, de la actualidad. Te excluye, pero cuando el hombre se viste, así lo vieron, Jesús le devuelve su restauración a su condición social, como para que él pueda volver a relacionarse de manera normal con los demás seres humanos. Y cuando llegaron y lo vieron, ya estaba vestido. En tercer lugar, lo vieron en su sano juicio. Y esto nos habla de la salud mental. Recuperó su salud mental. Recuperó su capacidad de razonar. Recuperó su capacidad de juicio. Después de tener el encuentro con Jesús, fue un hombre cabal. Un hombre capaz de pensar, de tener una mente sana. Ya no era ese loco, ya no era ese demente que sería, ya no es ese demente que gritaba o que andaba en los sepulcros, sino que ahora lo vieron en su cabal juicio. Y cuando venimos a Jesús, todo esto pasa en nuestra vida. Una restauración espiritual, una restauración social, una restauración mental. Y en cuarto lugar, dice que la gente contaba cómo había sido sanada. Una restauración de su testimonio. Todas las demás personas se dieron cuenta de que algo había sucedido en ese hombre y lo podían testificar, y decía: sí, antes mira cómo estaba, es el mismo, esa persona ahora está en su cabal juicio, ahora está ya cuerdo, ahora está ya una persona sana, ahora está vestido, está tranquilo allí en su vida que antes no podía estar. Y en tercer lugar, otra de las cosas que hizo este encuentro fue que le dio un propósito nuevo para su vida. ¿Sabes que mucha gente no tiene un propósito nuevo para su vida? No tiene un propósito. Y son de las preguntas que todos nos hemos hecho: ¿de dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Para qué estoy aquí? ¿A poco yo nada más estoy aquí para trabajar? ¿Esto va a ser todo en mi vida? Este hombre estaba igual, no tenía ningún propósito por el que vivir. Los demonios lo habían controlado de tal manera que él nada más andaba en los sepulcros, hiriéndose, queriéndose quitar la vida, gritando como un loco. Pero Jesús le dijo en Lucas 8:39: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Dios le dio un propósito nuevo a su vida. Lo transformó con su gracia, con su amor. Lo transformó y tenía ahora un claro propósito puntual para la vida de este hombre. ¿Qué era lo que Dios quería para este hombre? Que estuviera con los suyos, que les testificara, que les predicara, que los amara, que los sirviera, que fuera con ellos a hacer una familia. Cuando el hombre fue sanado y restaurado, este hombre le rogaba a Jesús: déjame ir contigo, Jesús, yo quiero estar contigo, no me quiero separar de ti, te cargo las maletas, no sé, te llevo la Biblia, déjame acompañarte. Jesús le dijo: no, vuelve a tu casa, regresa a los tuyos. Y el propósito de Jesús para este hombre era precisamente que él fuera a testificar.
¿Dónde es donde más podemos? ¿Dónde es donde más nos necesitan? ¿Dónde es donde más te necesitan? ¿Dónde es donde más tú puedes tener impacto? ¿Dónde es donde más puedes tener influencia? No es en la casa ajena, no es en otro lugar, no, porque muchas veces el ser humano, hasta hay un dicho que dice, es oscuridad, es luz de la calle y oscuridad de la casa. Pero Dios lo que quiere hacer en tu vida es que brilles en tu casa, que tengas influencia sobre tus hijos, sobre tu familia, que puedan tus hijos decir, gracias por este padre que tengo, por esta madre que Dios me dio, o sea, que tú los puedas guiar, porque los hijos que Dios nos dio son prestados y un día Dios nos pide cuentas y el tiempo se va demasiado rápido que cuando tú volteas dices, ¿dónde están? Ya se fueron, crecieron. Entonces este hombre tuvo un nuevo propósito, una nueva razón para vivir. ¿Cuál era su razón? Ya sé dónde Dios quiere que yo esté. Quiere que esté en mi casa, quiere que esté con los míos, que los sirva, que los ame, que les dé testimonio, que sea influencia para ellos. Ahora, yo no sé si este hombre tenía un contexto religioso, no lo sabemos, pero la palabra había tocado su corazón. Lo había sanado, lo había restaurado por completo y ahora él tiene una nueva vida, ahora él tiene una nueva identidad, ahora él tiene un nuevo propósito, una nueva razón por vivir. Ahora quería estar con Jesús, ahora quería hacer lo de Jesús y Jesús le dice, vuelve a tu casa. Y creo que lo mismo nos dice a cada uno de nosotros, hay alguien que te necesita. Hay alguien que te necesita, hay alguien que espera mucho de ti. Tus hijos, tu familia. Y ve y diles, pero dice, cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. O sea, cuéntales no lo que te dijeron, porque lo mejor que nosotros nos puede pasar es que contemos lo que nos ha sucedido. Si Dios nos ha cambiado la vida, si Él nos ha transformado, lo mejor va a ser dar cuenta en nuestra propia vida, en nuestra propia experiencia de lo que Dios ha hecho con nosotros. Y eso nadie te lo puede refutar, nadie te lo puede debatir. De tal manera que cuando nosotros venimos aquí a hablar, no te estamos hablando de lo que yo aprendí en un seminario o de lo que yo aprendí en la iglesia, es de lo que Dios ha hecho conmigo, porque de ahí nos liberó Dios. Y dice, ve y cuéntales las cosas que he hecho contigo, o sea, dales tu testimonio. Dales tu testimonio. Imagínate qué testimonio contaría este hombre. Era un testimonio impactante. Hijos, aquí estoy en mi juicio cabal, vestido, los amo, los abrazo, los beso. Seguramente en otras ocasiones cuando él llegaba se escondían. Cuando sabían que su padre llegaba, ellos corrían abajo de la cama, ellos le cerraban la puerta y le ponían doble llave porque decían, aquí no entre ese hombre, nos va a hacer daño. Pero ahora llega en su cabal juicio, vestido, una nueva persona, un nuevo propósito, y le abren temerosos, pero él los agarra, corre a ellos, los abraza y les dice, Dios ha hecho un milagro conmigo. Dios cambió mi vida. Ya no soy el mismo de antes. Ya no soy el mismo de antes. Y quiero decirte, en cuarto lugar, el hombre quedó cautivado por este encuentro, tan cautivado que ya no quería alejarse de Jesús. Por su trato íntimo, personal. O sea, este hombre le rogaba ahora a Jesús, no me dejes ir. Quiero estar contigo, quiero acompañarte. O sea, no me importa dónde vayamos. Si este hombre vivía en los sepulcros, ni siquiera usaba ropa, ¿qué tenía? No tenía nada, pero lo que ahora él tenía era mucho más grande de todo lo que él pensaba que podía perseguir al otro lado. O sea, ahora él tenía a Jesús, ahora él tenía el tesoro escondido, la perla de gran precio. Hoy podía razonar, hoy podía pensar, hoy podía volver a amar, hoy podía trabajar y estuvo dispuesto a dejar todo y acompañar al Rey de Reyes. Pero también estuvo dispuesto a obedecer, porque cuando Jesús le dice, no puedes ir conmigo, mejor regresa a tu casa. En tu casa te necesitan más. En tu casa te necesitan más. Y es lo que Dios quiere con nosotros.
Dios no quiere que nos vayamos y nos volvamos, digamos, asiduos seguidores de una iglesia. Dios quiere que regreses a tu casa y cuentes cuán grandes cosas ha hecho contigo. Que Dios impacte a tu familia, que Dios impacte a tus hijos, que haya un cambio verdadero en nuestra vida, con un nuevo propósito en nuestra vida. Este hombre era un desastre. Un verdadero enfermo en todas las áreas, área física, área espiritual, área mental, y todo fue restaurado. Estaba deshumanizado, era como un animal, pero Dios le volvió la vida en todos los sentidos y le dio y llegó, porque así es Dios, llegó hasta su corazón, transformó su corazón. No solamente su vida, sino su corazón, y le dio un plan, un propósito nuevo. Y el mismo Jesús que estuvo con ese gadareno está aquí con nosotros hoy. Jesús, tal vez alguien de los presentes diga, pues yo ya me encontré con Jesús. Se tiene que ver ese cambio, ese encuentro. Hay personas que pueden decir, no, pero sí, yo le amo, yo ya tengo un encuentro, pero no se ve en sus vidas. Quizás seas de aquellos que tuviste un encuentro con Jesús, pero todavía todavía no has dejado que Jesús tome el trono de tu corazón y estés rendido a los pies de Cristo. Quizás a lo mejor fuiste a una iglesia, pero no has tenido un encuentro verdadero con el Señor Jesús. Quizás hay personas aquí que me escuchan que tienen años de haber ido a una iglesia, pero nunca ha pasado nada de esto en sus vidas. Un encuentro, algo verdadero, donde tú tienes una nueva vida, un cambio, un destino nuevo, una nueva razón de vivir. ¿Qué tienes que hacer? Hoy está Jesús aquí. Él te mira a los ojos y te dice, ¿cómo te llamas? Yo te conozco. Yo sé tus luchas, yo sé tus pruebas, yo sé tus situaciones, tus sueños. Yo sé que ese carácter que tienes, pero hoy hay esperanza para ti. Vamos a cerrar nuestros ojos. Pensemos por un momento cómo fue transformada la vida de este hombre. Cómo por primera vez después de muchos años llega a su casa con un corazón distinto y abraza a su esposa y a sus hijos. Y les dice, aquí estoy, podemos empezar de nuevo. Porque Dios me hizo libre, porque Cristo hizo libre mi vida. ¿Cómo se habrá visto este hombre desde la orilla del mar hacia el pueblo? ¿Cómo se habrá ido y atravesado? Lo que antes su mente era en blanco, ahora seguramente recordaba, yo por estos lugares anduve atado con cadenas, hiriéndome, gritando, pero ahora traía un gozo indescriptible, difícil de contener en su pecho. Este hombre que un tiempo había sido excluido, rechazado, lastimado, echado, que no tenía ni mente para pensar, hoy se encontraba con el Señor Jesús, que le había vuelto todo le había devuelto, y lo mandó a su casa. Tal vez se veía las manos, se tocaba el rostro, peinaba su cabello y decía, algo nuevo pasó en mi vida. Y lo mismo puede pasar contigo. Lo mismo puede pasar contigo. No es una religión, es Jesús. Porque Él te conoce, Él te mira a los ojos y te dice, ¿cómo te llamas? Él te conoció desde pequeño, cómo las cosas fueron cambiando en tu vida. Tal vez de pequeño tú viviste experiencias. Tus padres llenos de amor oraban por ti y querían lo mejor para ti. Pero después vino el tiempo, el corazón, la rebeldía, el pecado, la destrucción, la maldad.
y empezaron a suceder cosas en la vida del ser humano, a llenarse de odio, de amargura, de rencor, de tal manera que la gente a veces no está contenta con nada, nada le sabe, ya no se aguanta ni a sí mismo. Pero hoy Jesús está aquí y te dice: ¿cómo te llamas? Él quiere hacerte libre, libre, para que caigas rendido a los pies de Cristo, para que estés en tu juicio cabal y para que Él te dé una nueva razón para vivir, para que te diga: ve a tu casa, ahí te necesitan, tus hijos te necesitan, tu familia te necesita. Ve con ellos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Aleluya. Vio mi viña y la vio desolada. Vio mi vida que estaba vacía. Pasó junto a mí y de mí tuvo compasión. Él vio mi viña y la vio desolada. Él vio mi vida que estaba vacía. Pasó junto a mí y de mí tuvo compasión. Él ha derramado agua en el sequedal. Él ha derramado su Santo Espíritu en mí. A Él sea la gloria, a Él la alabanza, a Él sea mi vida. Cristo es un Dios fiel. Él ha derramado agua en el sequedal. Él ha derramado su Santo Espíritu en mí. A Él sea la gloria, a Él la alabanza, a Él sea mi vida. Cristo es un Dios fiel. Cristo es un Dios fiel. Cristo es un Dios fiel. Así es, Señor, gracias, porque así es como tú llegas a la vida de cualquier ser humano, Señor. Una vida vacía, triste, sin vida, sin esperanza. Pero Padre, tú derramas agua en el sequedal y haces volver a fructificar esa tierra, esos corazones secos y vacíos. Gracias, porque cuando tú llegas, cuando hay un encuentro contigo, Señor, nada puede permanecer igual. Algo tiene que suceder, Señor.
Y lo mismo puede hacer aquí, Señor, en este día, Padre, con los corazones. Gracias, Señor. Queremos tener ese encuentro contigo, Señor, porque tú eres especial, Dios. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.